confundido su voluntad. Ella piensa que yo soy ese problema y que el derecho de mi vida con su vida acabará. Déjame nacer, dame una oportunidad, déjame vivir, prometo que te voy a amar. Si los hombres se equivocan, Dios nunca te engañará. Y ahora estoy en tu camino para llenar tu soledad. Déjame latir. Muchos te rechazan porque ahora estoy contigo, pero yo nunca lo haría, porque si te necesito, hoy mi vida está en tus manos. Soy pequeño y no sé hablar, y aunque decidas rechazarme, yo siempre te voy a amar. Déjame nacer, dame una oportunidad, déjame vivir, prometo que te voy a amar. Si los hombres se equivocan, Dios nunca te engañará. Y ahora estoy en tu camino para llenar tu soledad. Déjame nacer, dame una oportunidad, déjame vivir, prometo que te voy a amar. Si los hombres se equivocan, Dios nunca te engañará. Y ahora estoy en tu camino para llenar tu soledad. Déjame latir. Déjame latir. Déjame latir. Buenos días, queridos radioescuchas de Radio Bodas de Caná, una ciudad cristiana que evangeliza desde el camino que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó para llegar al reino eterno, a la salvación. Muy bien, en esta oportunidad tenemos un tema de actualidad, un tema muy importante. La vida, un milagro de Dios, y el aborto, una aberración del ser humano. Vamos a conversar con el doctor Alejandro Quispe Villanueva, docente universitario, abogado especialista en estos temas, ex asesor del Congreso de la República. En fin, una persona que conoce mucho sobre estos aspectos que vamos a tratar y que estamos seguros que nos va a dar muchas luces y sobre todo una orientación adecuada en el aspecto legal. Adelante, mi querido doctor Alejandro Quispe, bienvenido. Gracias, Tito, y en primer lugar agradecerte y desear los mejores éxitos que de por sí ya están asegurados, teniendo en cuenta la calidad de tu persona, para este canal católico, a que yo estoy seguro Dios lo está bendiciendo. Bueno, el aborto es un tema muy controversial, en donde realmente, te lo digo sin mayores aspavientos, la gente no quiere ver, ni los legisladores, ni el Estado, ni las personas o organismos a defender los derechos humanos quiere verlo y menos tocarlo, porque parece que hay una suerte de connivencia, de hecho,
que va a significar que haya cierto equilibrio en este tipo de manejos políticos, ¿no? Voy al punto. Cuando uno habla del aborto, tiene que tener primero un marco en el cual podemos definirlo. Y si no distinguimos que el aborto proviene de una relación sexual, ¿no? Entonces vamos a tener problemas de identificarlo y de identificar el por qué está mal tratado por el Perú en su legislación y por qué debe ser reprobado espiritualmente y legalmente, ¿no? Entonces, a eso es lo que nos apuntamos, que el aborto está condenado por Dios. Dios no solamente eh, va a dar los peores en el juzgamiento y cuando se separe la espiga del trigo a quien lo practica, sino la propia ley, sino que hacemos distinciones un poco alegóricas. Las relaciones sexuales son relaciones normales, igual que la relación fisiológica de comer, ¿no? O la relación fisiológica de que el páncreas me secrete insulina, o la bilis que salga del saco biliar, del hígado, cuando hay la ingesta de grasas, inmediatamente acude a ayudar a la digestión porque hay un agresor, que es la grasa, ¿no? Entonces, no satanicemos las relaciones sexuales y es un tema que lo podemos tratar otro día, pero eso ya lo tratarás tú con mayor detalle. Entonces, lo único que, si esto es así y es una relación normal y regulada por la biología, que no necesita constructos, porque la biología no conoce de religión, la biología no conoce de papá, mamá, matrimonio, hijos, relación segura. No, no, no. La biología se da la concepción, estás generando vida. Cuando tú te comes tu almuerzo, estás secretando una función fisiológica que es alimentar a tu cuerpo. Muy bien. Igual, cuando comes dulce, pues vas a elevarse el azúcar y necesitas insulina, el páncreas te lo da. Lo que pasa es que la relación sexual es la única relación fisiológica que genera enormes consecuencias jurídicos, legales y sociales. Entonces, sí, biológicamente están igual como comerse algo que pueda hacer funcionar mi fisiología, pero no va a traer consecuencias sociales porque el fin de la relación sexual es la supervivencia y la procreación. Entonces, cuando ya hay procreación, hay concepción, ahí se genera el problema. Y aquí, ya enmarcado, entonces tenemos lo siguiente. Cuando hablamos de política de Estado, hablamos que el Estado asume un camino a qué seguir. Y lamentablemente esto es política de Estado que hay que diferenciarlo de política de gobierno. Los gobiernos son los que ocupan el Estado, cada 5 años como se ocupan las aulas y se ejerce el poder que uno encuentra ahí. En cambio, el Estado de por sí tiene el poder, pero en abstracto, hasta que venga y lo ejercite. Por ejemplo, hoy día tenemos un gobierno totalmente pro aborto, ¿no es cierto? Si hubiese ganado, no sé, de repente, por ejemplo, alguien del social cristianismo, ¿no? Tendría una concepción pro vida, ¿no? Entonces, dentro de esa situación específica, nos tenemos que preguntar, ¿cuándo se produce un aborto? A ver, la vida se inicia desde la concepción, ¿no? Y termina con la muerte. Y eso está reconocido en la propia Constitución, en el artículo 2º, inciso 1, ¿no? Dice, el concebido tiene sus derechos, ¿no? Reconocidos en lo que le fuera favorable, ¿no? Antes decía, a condición de que nazca vivo, ¿no? En lo que le fuera favorable quiere decir que después de vivo o en estado de gestación ya de por sí tiene derechos favorables como el derecho a heredar, ¿no? El derecho a ser pasible de herencias. Pero si se da desde la concepción,
a la muerte, entonces en política criminal el aborto definido como la interrupción del estado de gestación, de este estado de gestación desde la concepción, que significa la fertilización del óvulo fecundado por el espermatozoide, ¿no? Porque, haciendo un paréntesis, por ejemplo, la teoría que justifica la píldora del día siguiente, que para mí es abortiva, ¿del día siguiente de qué? Entonces, la gente vinculada a este comercio criminal te dice de la relación sexual. Sí, Pepe, pero no. El sentido es al día siguiente de una concepción probable. Porque la persona que lo toma sabe que se somete a un fármaco muy poderoso y muy letal para la salud. Entonces, al día siguiente de la probable concepción. Entonces es abortiva porque el fundamento de ellos es que dice que la vida la concepción se inicia cuando el ovario fecundado baja, ¿no? Y se sujeta a la matriz, ¿no? Entonces no necesitamos de eso. La propia Constitución y además la propia definición biológica que lo recoge todas las legislaciones, por eso es contradictorio esto, es que se inicia en la concepción, o sea, en la fecundación. Y nosotros acabamos en la muerte. Doctor El aborto, Quispe, sobre este aspecto sí, algo que quisiera de repente aclarar. Es cierto lo que usted dice, sabemos por la cuestión biológica, científica, que la concepción, ¿no? Ahí empieza la vida, perfecto. Pero lamentablemente, usted habla de cuestiones de leyes y muchas veces las leyes están solamente en el papel y no se cumplen. Además, la Iglesia Católica siempre condena, por supuesto, el aborto, ¿no? En la forma que sea, porque incluso ahora inventan el aborto terapéutico y tantas, ¿no? Situaciones como para tratar de justificar esto. Incluso a nivel mundial hay una corriente pro aborto también, no es solo acá en el Perú. Es un movimiento muy fuerte, incluso están diciendo que quieren que se apruebe esa ley del aborto para que vengan unas clínicas para justamente dedicarse a eso, ¿no? Y de repente hacer una especie de negociado, ¿no? ¿Usted qué opina al respecto? Sí, esto es obviamente una complicidad del Estado, por eso hacía distinción entre política de gobierno y política de Estado, en donde este es el único tema en donde seas del Opus Dei o seas de izquierda atea, están puestos de acuerdo en ese tema. ¿Por qué? Porque hay 500.000 abortos al año. Y eso significa medio millón de personas con tasas de crecimiento aritmética, ¿te imaginas? En cómo creceríamos poblacionalmente, y eso significa también para los gobiernos menos gasto público en escuelas, salud, educación y todos los servicios principales, ¿no? Vivienda, electricidad, porque en 25 años ya los tienes formando hogares. ¿Está Un bien? poco ese es el fundamento del fujimorismo cuando, digamos, hizo eso con las mujeres, sobre todo en la parte de la sierra, ¿no? ¿Usted escuchó sobre Sí, eso? allí hubo una concepción una anticoncepción, sí, allí hubo una anticoncepción prácticamente abrasiva en el organismo, que se ha acreditado en muchos casos ha sido contra la voluntad de las personas y de las mujeres, ¿no? Pero aún así es criminal, porque la legislación penal es clara en ese sentido, ¿no? Es decir, no podemos apelar al sentido de que no está criminalizado y debe recibir condena porque todavía está en procedimiento. Pero regresando al punto, entonces tenemos lo siguiente, que si el aborto es la interrupción, hasta los 3 meses se llama embrión y de los 3 a los 6 meses se llama feto. Hago esta distinción porque muchos países tienen la legislación del aborto consentido. Por ejemplo, mira la contradicción, ¿no? México es uno de los países más católicos, ¿ya? Y por la presencia de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Siempre los papas suelen ir allá a rendirle el homenaje a nuestra madre, pero sin embargo tiene hace tiempo, por su influencia comunista, desde Benito Juárez del siglo XIX, tienen el aborto, lo tienen ahorita a los 3 meses, ¿ah? A los 3 meses. Sin embargo, ahora quieren el aborto libre, como un derecho humano.
Es decir, estamos regresando, no te das cuenta, en muchos casos estamos regresando a la época prácticamente de la barbarie, ¿no? De la barbarie jurídica, de la barbarie de la moral. ¿Por qué? Porque esto fue concebido por los romanos. Los romanos tenían la misma idea de legisladores y de políticos del siglo XXI. Los romanos decían que el feto o el embrión es parte de las vísceras de la matriz y la mujer tiene todo el derecho de disponer de ellos. Y no, es otra vida. Es otra vida. Entonces, la pregunta es, si la vida nace en la concepción y termina en la muerte, ¿quién puso el aborto como criterio legal para distinguir y crear figuras de la muerte de un concebido que ya tiene derechos en todo lo que le favorece? Y el artículo 1 de la Constitución dice: la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado y su deber es protegerla. Entonces, ¿quién puso como criterio el parto? Esa es la trampa. Y lo tengamos bien claro, y esa trampa es obvio que viene iluminada por una ideología, ¿no? de género, que lo único que hace es que nos conviertan en entes, ¿no? manejables, en entes que solamente tributemos y no protestemos, ¿no? Y obviamente si no hay educación que se revele ante esto, solamente seremos personas que ni reclamar vamos a hacer frente a cualquier atropello. Entonces, ¿quién puso el aborto en la legislación? Te lo digo esto, ¿por qué? Porque el aborto en todas sus formas está sancionado con penas muy leves. Por ejemplo, 3 meses, 3 años, ¿no? El parricidio, en cambio, ¿no? El que mata a su ascendiente, descendiente, ¿no? Cónyuge, natural o adoptivo, bueno, tiene una pena no menor de 15 a 35 años. Es decir, si yo lo mato a mi hijo 5 minutos antes del parto, yo me acojo a una pena de 3 años. Y sin cárcel. Es una pena, y si lo mato 5 minutos después, ¿no? Que ya aspiró oxígeno, ya es un sujeto de vida, entonces me someto al parricidio. Entonces, si traducimos esto, le da un hándicap de 9 meses de gestación como para que suceda la interrupción del embarazo. Y suceden formas legales que alientan el aborto. Por ejemplo, el arzobispo Alzamora Valdés, que era nuestro prelado, ¿no? Cuando se enteró que en el código estaba ya despenalizándose el aborto prácticamente, este código es del 91, ¿no? donde nace la ideología de género, generación. Él va y reclama en el Parlamento. Y gracias a Dios la Iglesia Católica tiene mucha fuerza, ¿no? Y lamentablemente, como nuestros prelados no son abogados, es el único delito que está penado con 3 meses. Los abortos, el aborto, que vamos a ver su diferencia así muy de paso, están penados por 3 meses a los que él se refería, ¿no? Cuando se hablaba de la experiencia. Era concretamente... 3 meses o 3 años, perdón? 3 años son con los abortos intencionales, con o sin consentimiento. Pero hay abortos que se reduce a 3 meses la pena. Por ejemplo, el eugenésico. El eugenésico es aquel aborto en el cual la salud está de por medio de la madre, pero debe ser determinada por un diagnóstico médico. Entonces la pregunta es, ¿qué diagnóstico médico hoy día no te puede arrojar exactamente un peligro? Y dice, debe haber, la norma específicamente dice, debe haber un criterio médico. Criterio médico, es decir, lo que hacen los médicos ahora para asegurarse y acogerse a esta pena de 3 meses, que va a prescribir y nunca los van a condenar. Anda y sienta tu denuncia y tráeme tu certificado médico. En caso me capture la policía, para criterio médico, para mí sí procede el aborto. ¿Por qué? Porque el embrión o feto corre el peligro de sufrir graves taras físicas o mentales. Y a criterio del médico, o sea, ¿es el aborto terapéutico que dicen? ¿Aborto terapéutico? No, eugenésico. Eugenésico, perfecto. Eugenésico. Entonces,
¿qué pasa? En esas condiciones, exigir con la ciencia y el avance que tenemos, exigir criterio médico. O sea, para mí, que yo suscribo el certificado, debe haber aborto, pues. Pero eso no es el sentido de la norma. El sentido de la norma es que lo determine, y aún así, mira, hay máquinas en este momento, el Doppler, por ejemplo. El Doppler es un avance que tiene años, pero el Doppler inmediatamente en una imagen te pinta de rojo toda disfunción fisiológica. Hoy día, por ejemplo, las ecografías tienen unos software donde te miden los arcos superciliares, ¿no? Las comisuras nasales, bucales. Ya te dicen, ese niño va a nacer Down, Claro, ¿no? ya se sabe, Ya por te supuesto. dicen de frente. Ya los software te dicen, van a salir con anomalías psíquicas porque el cerebro no ha desarrollado tal parte del parietal o tal parte del frontal, ¿no? Con severas. Entonces ya no se puede poner a estas alturas, seguir con el criterio de un criterio médico. Con lo cual, estás invitando a que el médico diga, es mi criterio, pues. Punto, lo firmo, es mi criterio. En ese Y aspecto, ¿usted la estaría de otra acuerdo parte, que se realice el aborto en esas situaciones? no, definitivamente, mira, el, el asunto es que el Estado acá debe tener una política. ¿Qué vamos a hacer con los que nazcan proveniendo de eugenésico y proveniendo del ético sentimental, que es la violación? Debe haber programas al respecto, ¿no? Que el mismo gobierno garantice a través del Ministerio de Salud. Garantice su nacimiento y garantice que consiga un nuevo hogar. Pero ¿eso será posible en nuestro país? Mira, yo no entiendo, porque este es un aspecto cultural, ¿no? Quienes más reclaman el aborto son los de la clase media y alta, pero sobre todo la clase media. Es increíble, porque la clase baja, el campesinado, cuando las mujeres son violadas, aman tanto a su hijo violado como el hijo natural del matrimonio. Claro, es cuestión cultural, como dice usted, ¿no? Claro. Es cuestión Perfecto. cultural. Entonces, es un aborto para defender de diferentes definidos segmentos sociales. Pero ahí entra la cuestión de la idiosincrasia, pues nadie quiere quedar mal ante la sociedad. Sí, pues, que también es un aspecto cultural. Por supuesto. ¿No? Porque en los hogares no nos han enseñado que no hay que vivir del concepto de los demás, no nos han enseñado lo que son criterios de interrelación, ¿no? Social. Pero pasemos al otro aborto que también está en discusión, que es el aborto ético sentimental, o que proviene de la violación sexual, ¿no? En primer lugar, está mal redactado porque habla de que es fuera de matrimonio. Y cuidado, dentro del matrimonio también puede haber violación. Por supuesto. Porque este es un problema de libertad. Claro. O sea, el aborto va contra la libertad de los mayores. Cuando se trata de mayores, va contra la libertad, positiva y negativa. Positiva en tanto la víctima debe acceder, claro, consentimiento, libremente a la relación sexual, y negativa por la abstinencia. La persona tiene su derecho de no tener relaciones sexuales según su decisión, por el tiempo que fuere, o no tenerlas. Un célibe, por ejemplo, un sacerdote, o alguien que por formaciones y sus valores no los quiere tener. Sin embargo, por el hecho de haber sido violada, ¿no?, contra su voluntad, ellos esgrimen el siguiente argumento. Dice, va a ser doblemente condenada, primero arrastrada por el criminal y después penalizada por el Estado. Pero si es arrastrada por el criminal, es culpa del Estado, que no da seguridad ciudadana. Entonces no le echemos la culpa, ¿no? Buscamos culpables para justificar estas figuras. Y segundo, dice que tiene que ser solamente denunciado, perdón. He investigado. ¿Y por qué no debió decir investigado? Para que involucre toda la investigación del Ministerio Público. Pero dice denunciado, es decir, yo voy, siento mi denuncia en la Comisaría de Buenos Aires, ¿sabe qué? He estado con mi enamorada y ha pasado esto, o he estado yo caminando, ¿no? Y me ha pasado esto,
y a consecuencia de ello he tenido que emitir un aborto. Pues. Entonces, fíjate, mira los requisitos que pide, son niños mal redactados por la ley, porque en uno te exige un criterio del médico, que a criterio del médico, y en la segunda te pide denuncia. O sea, yo saco mi copia certificada de la denuncia y ya me libré. Porque una pena de 3 meses todavía son penalizables, pero con 3 meses. Claro, Y eso pero justamente ahí está lo que te dicen. Muchas veces se dice que echa la ley, echa la trampa, porque toda ley que se hace tiene vacíos de redacción o vacíos legales de los cuales se pueden aprovechar otros que conocen el tema justamente para salir libres en este caso, ¿no? Si son causantes del aborto, ¿o no es sí, así? porque 3 meses, te comento que 3 meses, ningún proceso penal en la actualidad, con las falencias que se padece, ningún proceso te va a durar 3 meses. 3 meses te durarán en si Dura caso. años un proceso. Por eso, y en 4 meses y medio ya prescribió. Ya prescribió. O sea, ya no es delito. Ya. Lamentablemente, al Zamora Valdés, que era de la curia y no era abogado, le pusieron los 3 meses y él se quedó contento, pues, ¿no? O bueno, se enteró, creo, después cuando se promulgó el código, se enteró, ¿no? Él pensaba que le iban a poner la misma pena de 2, 3 años del aborto no consentido, ¿no? O sea, del aborto ya, o aborto eh, este, puesto de acuerdo entre las partes, ¿no? Doctor Esos son los Quispe, más graves. pero aquí hay cosas que hay que verlas también con más detenimiento, en el sentido de que, ¿qué intereses hay detrás de todo esto? Hay grandes intereses, de hecho, si no, ¿por qué se permite estas situaciones de leyes mal dadas, mal redactadas, o cuestiones de controversia que sean, ¿no? Al hecho mismo. Sí. Mire, la ideología de género es parte, digamos, del marco filosófico y social que debe decantar en procesos educativos, en procesos económicos, en procesos culturales, en donde hablan de género. Para empezar, fíjate nada más del término, ¿eh? Género. El único género que existe es el género humano. Lo otro son sexos, sexo masculino o sexo femenino. Entonces, ¿tú cómo puedes llamarle a la especie por la parte general, ¿no? No, tú no puedes definir el concepto con una hipótesis, ¿no? Entonces, hay un solo género, que es el humano. Y hay dos tipos de sexualidad, el hombre y la mujer. Y eso no lo ha definido las leyes. El hombre, estos son construcciones del hombre. Eso lo ha definido la naturaleza. Y la naturaleza tú no lo puedes derogar en el Parlamento, pues. La biología no lo puede derogar en el Parlamento. Entonces, en otros países de acervo católico, generalmente en los países católicos ortodoxos de la iglesia griega cristiana, que es la de Oriente, que se quedó en la cisma de la iglesia del siglo IV, ¿no? El aborto es criminalizado tal cual. Y si queremos llegar a una posición realmente firme, el aborto debe desaparecer, porque pone el parto como criterio. Y si la Constitución dice que el concebido tiene derechos y que nace en la vida con la concepción, es inconstitucional esta parte del código. No, perfecto, usted dice, pero dígame, ¿quién se favorece con el aborto? A eso voy. Las multinacionales que manejan el mundo. Ahí está, a eso iba, pues. Es lo que está pasando ahorita con la Primero, pandemia del COVID, ¿o no es así? primero, porque te crean una cultura eh, en donde el desprecio por la vida o por el concebido es prácticamente parte de ella, ¿no? Segundo, porque te introducen una facilidad de matar a tu hijo. Mira, el aborto es el único delito en donde la víctima al 99% es su padre o su madre, si no son ambos. Y a veces en connivencia con los abuelos, ¿ah? Y dime, ¿qué posibilidad tiene de defenderse ese embrión o feto? Si a nosotros nos atacan, podemos todavía defendernos. Y a veces, como dicen, extirpar el peligro, ¿no? De por sí y de sí.
pero un embrión o feto que le pones media libra de presión de un motor de aspiración o una cánula y empiezan a despedazarse sus bracitos, ustedes les recomiendo que vean el grito del silencio para que vean cómo se defiende, se aferra a su madre, que es la que lo está matando precisamente. Por eso se dice que toda persona que ha colaborado en un aborto o la persona que aborta, en este caso las mujeres, que han acudido a esta forma de criminalidad, sufren secuelas posteriores muy severas, ¿eh? En su personalidad, porque es la conciencia. Es la peor pena, la conciencia, ¿no? Y todos, y todos. Ahora, ¿a qué obedecen? A un marco en donde queremos ciudadanos que sean consumistas. Por ejemplo, en cambio, si tú le pones un hijo a un matrimonio, a una unión de hecho, prácticamente todo está orientado a la criatura. Y eso no es mercado rentable. El mercado rentable son los licores, son la moda, ¿no? La ingesta de drogas, alcohol, ¿no? Diversión, todo. ¿Te das cuenta? Entonces, quieren que tú no tengas hijos hasta una determinada edad muy alta, ¿no? Y si los tienes, pues arrójalos, ¿no? ¿No? Y el Estado cómplice de eso, ¿por qué? Porque también le alivias que se vayan por la cañería, 500.000 o más en el Perú, que debe estar subiendo la cantidad, ¿no? De concebidos. ¿Por qué? Porque le alivias la carga de estar proyectando presupuestos a futuro, ya como contingencia contable, de servicios públicos, ¿no? De salud, ¿no? De ya irse proyectando en lo que es educación, en lo que es fomento al trabajo, fomento, ¿no? A la educación. Entonces, ese es el gran interés, que la persona en definitiva sea un consumidor, seas un contribuyente. Y en tus derechos, bueno, pues te crean un virus, pues, porque no confundamos lo que son derechos civiles con derechos laborales. Entonces, en los derechos laborales, yo te quiero consumiendo, te quiero trabajando sin la carga de tu hijo, pues. Porque las leyes ahorita te dan descanso por maternidad a ti o a tu esposo o a ambos, y eso no me conviene, pues. Afecta mi productividad. Entonces te quiero libre. Hasta una edad donde yo te pueda votar porque ya no me sirves, Doctor ¿no? Quispe, eso es algo maquiavélico lo que usted está diciendo, porque imagínese, ¿no? Vamos a regresar un poco en la historia a la época de los nazis, ¿no? Donde justamente ellos buscaban la mayor productividad y bueno, a los prisioneros los hacían trabajar duro y hacían una serie de aberraciones. Y esto se ha visto también un gobierno hace algunos años atrás, ¿no? Donde se hacían las esterilizaciones forzadas y masivas. O sea, quiere decir que estas políticas de Estado, esta situación que se presentan, que son aberraciones del ser humano, se vuelven en cierta medida normales pensando supuestamente en un bien común, ¿no? Supuestamente un bien común, pero a favor de quién es el bien común. Como te digo, ellos quieren un ciudadano consumidor, contribuyente que aporta al Estado, el Estado feliz, las transnacionales felices, porque tú trabajas para ellos. Te quiere un ciudadano ignorante, pero no vas a poder ser ignorante porque para educar a tu hijo tienes que educarte. Y el hijo, aunque parezca mentira, es una válvula de superación. Está demostrado. Y bajo esos criterios no queda más remedio que haber inventado esta ideología de igualdad. Nunca habremos de ser iguales. Tampoco no podemos discriminar, por ejemplo, la homosexualidad. No la podemos discriminar, pero tampoco no le podemos crear categoría, porque la homosexualidad es una disfunción sexual como si tuvieras diabetes o tuvieras colesterol. Lo que pasa que es como la función de la relación sexual. Tiene enormes consecuencias sociales. Entonces, ¿por qué tú tienes que darle un derecho a una enfermedad? Y hablar de discriminación, homofobia. Homofobia. O sea, por criterios sexuales. ¿Te das cuenta? Me interesa a mí que él tenga la igualdad porque quiero insertarlo en el mercado.
con iguales derechos que tú, y para eso tengo que socavar la moral de un pueblo. Por eso que la Constitución de Fujimori ya habla de la aceptación de otras religiones, y el Perú es un Estado laico, a diferencia del 79 que decía que la religión oficial era la católica. Entonces, Claro, aquí bueno, tenemos que ser, entramos a esa situación, lógicamente, de lo que usted dice, ¿no? Incluso en la Constitución también decía, ¿no? Que el Estado peruano era, ¿no? Católico, ¿no? Pero ahora, bueno, se da una libertad de cultos que, bueno, tampoco se puede condenar porque hay que aceptar también la libertad, ¿no? De las personas, de escoger lo que ellos quieren conveniente, aunque somos una radio que pertenece a la Iglesia Católica, pero ahora también se habla del ecumenismo, que los mismos papas lo están, ¿no? Pregonando. ¿Y qué es el ecumenismo? La convivencia e interés por intereses comunes, ¿no? Entonces es importante llegar a conclusiones adecuadas. Lógicamente que esto del aborto sí es condenable porque también hay intereses económicos que, como dicen, hasta los restos de los fetos lo usan para algunas industrias, por ejemplo, la industria de los cosméticos, ¿no? O para de repente las células madres que dicen, ¿no? Que usan para la medicina, que bueno, está demostrado que sí sirve, ¿no? Y el cordón ayuda mucho. umbilical, el Pero cordón ahora umbilical el se asunto encuentra. es, yo me pregunto, ¿vamos a llegar a extremos? A eso voy yo. Todo extremo es malo. Entonces, el extremo es lo que me parece que es lo más terrible de esta situación. Bueno, el extremo es la despenalización del aborto. Y eso sí me parece regresar a un estado lítico, pues, ¿no? Claro. Porque la verdad, Ya, entonces, ¿usted qué plantearía, mi estimado doctor? yo, discúlpame, que desaparezca el aborto como delito. O es asesinato, porque estás matando a tu hijo. Y no estoy hablando ni exagerando nada, porque si la Constitución me dice que la vida empieza con la concepción, la biología me dice que la vida empieza con la concepción, entonces cuando yo mato a mi hijo, es mi hijo desde que está concebido, pues. Claro, por Entonces, supuesto, desde ahí es, ¿no? ¿por qué me pones a mí el parto? Es que el Claro. parto de la salida, pues, por eso se llama política criminal, no confundir Estado con gobierno. La política criminal son de los gobiernos, ¿no? Si tuviéramos, como te digo, bajo la influencia de una iglesia católica griega, esto ni aceptarlo, o bajo la influencia comunista, ¿no? En el caso de Rusia, ¿no? Y Putin, ¿no? Aquí solamente hay dos sexos, yo reconozco, el resto tienen derechos como todos nosotros, pero a mí no me hace ni siquiera escándalo. Y a los terroristas igual, ¿no? Que Dios los perdone, pero mi deber es mandarlos. Claro, pero imagínense, ¿no? Son estados en cierta medida totalitarios, ¿no? Que ellos Claro, disponen y bueno, el resto no les queda más que cumplir, porque si no cumplen, a la cárcel y hasta de repente, ¿no? La muerte. sí, pero ya se está legalizando el aborto, por ejemplo, el último país, que si mal no recuerdo, es Chile, por ejemplo, ¿no? Pero en Chile ya se venía el golpe comunista, ¿no? Claro, Y ahora se entiende todo, ¿no? bueno, claro, en ese aspecto. Pero usted Y, mencionó en el y caso de, lamentablemente está vinculado a ideologías, ¿ah? ah, O no, sea, de hecho, ¿no? Pero justamente usted tocó el tema de Rusia, ¿no? De Rusia, bueno, siempre se ha dicho que es un país socialista, tendiente al comunismo, ¿no? Y que ahí, bueno, se maneja en forma totalitaria todavía las cosas, ¿no? Pese a que con esto de la perestroika ha habido, ¿no? Cierta apertura, pero todavía hay situaciones muy duras en Rusia, ¿no? claro, pero lo bueno que en su educación y en su cultura ellos no le dan pase a este tipo de distorsiones, Bueno, eso sí es correcto, ¿no? Porque a mí ¿no? me preocupa, A contracorriente que los comunistas criollos de Latinoamérica, ¿no? Del Foro de Sao Paulo, al contrario, lo fomentan. claro, de hecho, sería cuestión de repente preguntarse qué es lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Por qué? Eh, por un lado hay una tendencia dentro del comunismo, por otro lado otra tendencia. ¿A qué se debe eso? Es que tenemos dos posiciones en el comunismo, ¿no? A ver, una extrema, en donde quieren apoderarse del poder. ¿Por qué? Porque Rusia precisamente deja de apoyarlos
en la década de los 90, de repente un poco antes, porque se cae la Guerra Fría, se cae el muro de Berlín y Rusia le dice, bueno, papacitos, yo les he dado leche para que ustedes se alimenten, ya no va más a eso. Y Rusia se incorpora a la vía de la economía abierta y de mercado. Exporta su gas, gana mucho dinero, se enlaza con Europa, es parte de la comunidad europea, y igual que China, en China el año 2000 tiene el primer gueto económico extraordinario que es Hong Kong, que le dijo, por favor, invierte en mi país de economía libre, abierta, en donde tiene China participación, ¿no? Pero el problema es que son países totalitarios, como tú lo has dicho, sin derechos laborales, sin derechos humanos mínimos, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de culto, ¿no? La libertad ambulatoria, allá todo es Estado, un partido único, no hay democracia, bueno. Entonces, doctor, hablando de los temas, en cambio acá, ¿el comunismo existe realmente? No, pues es que quien más o menos Es un término nada más que se ha acuñado, pero realmente no existe el comunismo. Bueno, cuando Marx hablaba del comunismo decía que las formaciones económicas sociales vienen del esclavismo, feudalismo, capitalismo, ¿no? Y comunismo. Claro, eso lo decía Karl Marx, pero no está demostrado que sea así. Lamentablemente se equivocó porque el capitalismo era la industria, ¿no? Claro. Decadente, sobre lo cual venían las revoluciones. Pero en ese momento el único país industrializado, ¿no? Él siendo alemán, ¿no? Era Inglaterra. Claro. Era Inglaterra. Y Inglaterra nunca se produjo la revolución y se sale produciendo en Rusia, que era un país feudal. Entonces él habla, para salir del paso, habla del paso, del salto dialéctico, ¿no? Entonces, lo que sucedió en el Perú, ¿no? La reforma agraria expropiatoria es pasar del feudalismo, porque éramos un país feudal, no éramos un país capitalista, claro, no teníamos industria. Así es. Pasamos del feudalismo al supuesto comunismo, que se lo atemperó y se le llamó socialismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la igualdad es utopía. No existe, ni existirá, no existe. Ni existirá. Por eso decía, no existe, el comunismo no existe, pues. Y ellos mismos lo han reconocido, ¿no? Pero claro. Sí, es que su ideología es crear justamente la contradicción de segmentos sociales. Mira, su asamblea constituyente aquí que están proponiendo en el país, el 20% debe ser elegido de frente por el partido que gobierna, ¿no? Y debe ser multirracial. Miren lo que nos quieren poner ahora para diferenciarnos, ¿ah? Ya no multinacional, sino multirracial. Ahora nos habla, ¿has visto el discurso del presidente? A Shaninja, los Bora, los jacobinos. Dios mío, o sea, está bien, tenemos todo eso, pero le estás creando a esa persona expectativas que mañana, si no se las da, te van a echar la culpa a ti. Y mira, ellos están corriendo un listón para cambiar la Constitución que tiene que pasar por el referendo, ese es el procedimiento, porque no lo van a presentar y porque son ellos, le van a dar inmediatamente pase. ¿Quién lo va a correr? ¿Quién va a autorizar el referendo? Tiene que ser autorizado por ley. Por supuesto. Entonces, cuando se dé eso, ya, los enemigos, la derecha, ya crean ellos, su arte es crear enemigos, por todo y por nada. Por supuesto. Aunque ellos acaban de intervenir. Volviendo al tema que estamos tratando, doctor, entonces, ¿qué hacer ante esta situación? Usted dice que no debe existir el aborto, debe ser solamente el homicidio en este caso, ¿no? Mira, una de las funciones de la pena es la prevención negativa y positiva. La positiva es cuando voy directamente al mismo delincuente, ¿no? O sea, yo veo que se está penalizando a alguien, ¿no? O me penalizan a mí por un aborto y funcione mi la norma porque me inhibe, ¿no? O sea, mira lo que he hecho y con lo que me están castigando. Y la prevención negativa es cuando, sin dirigirse al sujeto, se dirige a la sociedad. Y la sociedad definitivamente marca distancias y dice, si esto lo están penalizando y los argumentos, que obviamente son 99 contra los que son pro aborto, ¿no?
¿Qué pasa? Se disuade. ¿Qué es la norma y cómo funciona en la fisiología humana? La norma, su origen es una norma moral, que nace de una norma cultural y que nace de un mandato social. Nace desde nuestro hogar, nace desde nuestra interrelación comunal y se vuelve una interrelación social y de ahí se vuelve parte de la costumbre nacional. Por ejemplo, acá no tenemos propiedad privada, no hay delito de usurpación, pues. En Cuba no hay delito de usurpación, perdón, en Cuba no hay delito de usurpación porque no hay propiedad privada. Aquí tenemos una serie de delitos protegiendo la propiedad privada porque somos un sistema de economía abierta. Entonces, toda esta cultura, cuando me dice que eso está malo, por eso la ideología de género que está orientada a cambiar y a descodificar los valores que te han dado en tu hogar. Y por eso te dicen que ahora puedes denunciar a tu padre, denunciar a tu madre si te quieren violentar, imponiéndote cosas, atentar contra tu libertad. Eso, y sobre todo en la educación. Entonces, tenemos que desarmar y hacer todo ese desamblaje, que ya se ha implementado, ¿ah? Inclusive está corriendo en las currículas. Entonces, para regresar, ¿qué hacer? Tú dices, ¿no? Mira, ¿cómo funciona la norma? Entonces, cuando esta cosa que yo lo respiro desde mi hogar, está prohibido abortar porque lo escucho a mi abuela en el tomando desayuno, le escucho a mi madre, entonces me produce a mí un freno inhibitorio. ¿Qué es un freno inhibitorio? Es una reacción psíquica y emocional, racional, por eso Dios nos creó con razón para distinguir de lo bueno y lo malo. Y somos la más alta creación humana de su obra divina, porque nos dio libertad para que tú elijas, desde nuestros padres del Edén. Tú distingues y eliges. Y cuando esa norma, ese freno inhibitorio se eleva a la categoría de norma jurídica penal, es decir, desaparece esto, me persuades por qué debe desaparecer el aborto, yo te apuesto que desaparece. ¿Y por qué? Porque es un asesinato en el fondo, es un parricidio, es un parricidio. Por eso que, para ponerles un ejemplo, ¿no? ¿Cómo se rompe un freno inhibitorio? Cuando delinques. Pero quiero saber el mecanismo. Muy bien, acuérdate cuando te has excedido en la ingesta de licor, se rompen los frenos inhibitorios. Una persona que se comporta socialmente, familiarmente y dentro de su entorno de una manera normal, es alegre, es un tipo respetuoso, porque así está formado y para él no hay ningún esfuerzo. Pero se tomó unos tragos, se exageró y rompió los frenos inhibitorios, ¿no? Se paró en la mesa a bailar y se excede al hablar, ¿no? Entonces, por eso Pablo mucho criticaba la embriaguez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa intoxicación en mí ya no funciona, ya no discierno. Por eso que el delito de peligro es manejar en estado de embriaguez, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que esta cultura, después de México, el Perú es el país más católico. Bueno, y como tú dices, también los hermanos de las demás, ¿no? Religiones, llamémosle así, ¿no? También de repente son más extremos que nosotros, ¿no? Entonces, quiere decir que todavía el peruano no ha perdido ese sentido de respeto a la vida, ¿no? Y explicarle desde un principio cuáles son las consecuencias, porque te están matando a tu hijo. Como te decía, aquí mata sin atenuantes, sin posibilidad de que tenga legítima defensa. Es muy fuerte esto. Sí, doctor, lo que usted está diciendo que entonces que hay una política articulada
que tiene que ver con el aborto, tiene que ver con la educación, tiene que ver con otras situaciones, porque, como usted dice, ahora el padre de familia no le puede decir nada al hijo, porque si no, atenta contra su aspecto emocional, su autoestima, y el joven ya, ¿no? Ya se siente frustrado, y entonces el joven hasta puede denunciar al padre de familia si es que el padre le levanta la voz, y eso ocurre en los colegios. El profesor no le puede decir nada al alumno, porque si no, el profesor también puede ser sancionado. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Ese es para descodificar los valores cristianos, para los valores culturales del no hacer, del hacer debido, conforme a mi formación. Y mi Claro, pero formación ¿qué viene sociedad de mi estamos hogar. formando con eso? ¿Qué sociedad estamos formando para el futuro? Claro, ya formaste a tus hijos dentro de tu seno familiar y los mandas al colegio y se encuentra abruptamente con esto, que te lo descodifican. No, entonces ellos te vienen de una manera distinta, ¿no? Por eso también vienen todas estas formas de no hacer tareas, de dejar, no, las tareas, nos faltan horas de estudio. Está demostrado que al peruano, el Perú en aspecto educativo le falta horas de estudio, horas de lectura. Bueno, Entonces, está ¿por qué demostrado, no? pues, ¿no? Lógico. O sea, que un país desarrollado dice que un estudiante de secundaria lee hasta 20 libros al año, ¿no? Horas al año. En cambio, un estudiante peruano por la justa dos. Entonces, ¿qué tal diferencia entre leer 20 horas y leer solo dos al año? ¿Cómo vamos a avanzar así, ¿no? En la educación. Si aquí no hay exigencia. Así es. Entonces, bueno, como le digo, ahí esto es una política articulada como para mantenernos siempre atrasados en el subdesarrollo y, como dice, persona ignorante, entonces no sabe sus derechos y no se queja, pues. En cambio, una persona preparada, una persona educada, una persona que conoce realmente la realidad, sí tiende a hacer el reclamo respectivo. No hacer escándalo, como dice, no, pero sí reclamar lo justo. Y en este caso lo justo es no al aborto. ¿No, doctor? Así es. Muy bien. Como te decía, mi opinión es que el aborto desaparezca, pero no esperemos que desaparezca legislativamente, sino crear una subcultura nosotros, ¿no? Fuerte, y al menos en Bodas de Caná veo que la juventud es una juventud muy bien formada, con valores sólidos que no solamente marcan su conducta individual y colectiva, sino que son gestores de conductas externas, porque son también proclamantes de la palabra Así y es, doctor, evangelistas. claro. Y hay muchos grupos de la Iglesia Católica que también están en el mismo sentido de lo que estamos hablando, ¿no? De que están propugnando eso, decir no al aborto porque se sustenta en lo que usted ha dicho, ¿no? Hay muchas situaciones que favorecen a ciertos intereses económicos, lamentablemente, ¿no? Porque siempre están por ahí. Y esos intereses económicos quieren justamente que se dé lo que es favorable para que ellos tengan mayores ingresos y a nosotros, pues, lógicamente, perjudica a nuestra sociedad futura, porque esos jóvenes que más adelante van a ser padres de familia, ¿qué ejemplo van a ser? ¿No? Imagínense. Quieren Bueno, descodificarnos sobre el derecho a la vida, descodificarnos sobre el matrimonio, la monogamia, quieren la poligamia. Mira, el Perú, hasta el año 2010 por ahí, una nada, el Perú era uno de los países, cuando yo estuve en la facultad, me acuerdo, estábamos eh, todavía con el código del 36, el código civil del 36, y se reformó el código el 84, ¿ya? Pero los dos te daban una dificultad para casarte, que el del 36, con el que estudiamos hasta el 84, me acuerdo que el doctor Arnaldo Estrada Cruz decía que somos el país más difícil para divorciarnos, porque teníamos que seguir un proceso, salvo el mutuo disenso, que también era un proceso. Y si el juez o el fiscal se oponían, chao, no te divorciabas. Por más mutuo disenso que me venga, porque tenías que acreditar el acuerdo. Hoy día te divorcias delivery. Qué rato se hace express esto? Porque ya te vas a una notaría y expresas personalmente, pero hoy con el COVID de repente se le ocurre hacer delivery, pues no. o por Zoom. O por Zoom. o por WhatsApp.
No, ¿no? sin estos medios que estamos actualmente, ¿no? Medios virtuales. Hoy día somos una sociedad producto de la ideología de género, pues, ¿no? Claro, así es. Disolver el matrimonio, descodificar, o sea, queremos familias descompuestas, los queremos polígamos, los queremos iconoclastas, que no crean en nada, en ningún valor, en ningún concepto, que no crean en Dios, que no crean en santos, que está probada su existencia, que no crean en la Virgen María, en nuestra Madre. No, 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 queremos esas cosas, no. Porque, y no, lo que es peor, son hipócritas porque no se atreven a decirlo. No lo dicen, no queremos a los católicos ni a nadie que profese una religión que tenga valores. Porque mira, al final de nuestros días, yo, yo, hay testimonios de gente que hasta usó las armas, que pide perdón, y le pide perdón a Dios. Ah, claro, por supuesto. Hay muchos que han sido militares y de repente han estado en un conflicto y se arrepienten de, ¿no? de lo que han hecho, sí. ¿No? Y muchos de esos sabemos que esos combatientes tienen traumas muy fuertes, ¿no? Que lo arrastran toda su vida. De hecho, el derecho a la vida es lo fundamental y nadie puede cortar una vida humana, ¿no? Más me alarma el que, no sé, por ejemplo, los psiquiatras, los psicólogos, de tanto programa médico que veo, ¿por qué no se ocupan de los traumas psicológicos que te deja un aborto en la mujer? Nunca se ha hecho Claro, un estudio. sería un tema interesante. Bueno, sí se ha tocado muchas veces, Claro, pero no a fondo, ¿no? Se ha hablado de eso, ya pero no a fondo. lo hacen, ya, pero Claro, cuando tienen que pedirle perdón a Dios, mira ese pecado que van a votar, ¿eh? Haber matado a su hijo. así es. Claro, es un pecado Encima, terrible, ¿no? es un, y encima, el hijo tiene que perdonarte. ¿Y quién asume la defensa o la voz de ese hijo? Dios. Por supuesto. Bueno, querido doctor Quispe, en Radio Web de Caná estamos justamente aperturando este ciclo de entrevistas para tratar temas que tienen que ver no solamente con la fe, porque, bueno, se han tocado muchas cosas, esto usted que habla del divorcio y todo eso, pero sabemos que en la Iglesia Católica no hay divorcio, ¿no? Porque lo que Dios une, el hombre no lo puede, ¿no? Desatar. Pero sí lo que tiene que ver con la vida también es fundamental y defendemos la vida. Somos una religión que defiende la vida, porque el mismo Cristo, ¿no? Dijo, yo he venido no a cambiar la ley, sino a hacer que la ley se cumpla en plenitud. ¿Y qué nos dice la ley de Dios? La ley de Dios nos dice, ama a tu hermano, ama a tu prójimo. Y ese feto que se dice, ese niño que ya fue concebido, es nuestro prójimo. Entonces hay que cuidarlo, pues, hay que amarlo, no hay que matarlo. Entonces ahí está, ¿no? La concepción bien clara de la Iglesia Católica, de la defensa de la vida por encima de todo lo que pueda haber, por encima de intereses económicos, intereses políticos, culturales, etcétera. La Iglesia está bien clara en ese aspecto, ¿no? Y agradecemos a usted, doctor, por su entrevista en Radio Web de Caná, justamente, que nos ha ilustrado, ¿no? El aspecto jurídico, aspectos legales, muy importante, ¿no? Que sobre todo nos da luces y nos culturiza al respecto. Su palabra final es mi estimado doctor Alejandro Quispe Villanueva. Bueno, no puede ser otras que darte las gracias por la entrevista y de poderme dar la oportunidad de dirigirme a tu público y sobre todo, hermano Tito, agradecerte porque en algo van a prestar atención el auditorio que está compuesto por muchachos que tienen el valor de enfrentarse a una sociedad, ¿no? Como en nuestro momento tuvimos nosotros, nuestra generación, el valor de enfrentarnos a embates genocidas, ¿no? Pero ellos van a enfrentar una guerra que es peor, ¿no? Una guerra que está vinculada a una ideología y, como te decía, a descodificar valores. Pero tenemos buenos soldados, como Hitler, como Winston Churchill, ¿no? Dijo, yo le tengo más miedo a un ejército orando que a un ejército armado, ¿no? Y son un ejército de soldados que están con la armadura de Dios. Y Por eso supuesto. colaboraremos en lo poquito que nos toque y gracias por
también por la labor que están haciendo, porque la labor que estás haciendo es muy, 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 muy importante. Para que ellos contrasten, ellos investiguen también, ¿no? Claro, doctor, como soldado de Cristo tenemos que justamente poner esa coraza para defender la vida, defender a las personas, defender el bien común. Y el bien común es justamente la vida, el respeto a los derechos, el respeto a la existencia pacífica, ¿no? Una convivencia que nos debe llevar a situaciones de estar siempre en una armonía, no de violencia, no de discordias, no de situaciones contradictorias, ¿no? Que realmente, o sea, nos hace pensar entonces, ¿para qué Cristo vino a este mundo a salvarnos? ¿Qué cosa vino a salvar Cristo si nosotros hacemos lo contrario de lo que Cristo predica, ¿no? Realmente, como dijo en cierta oportunidad Mahatma Gandhi, qué bonita es la Biblia de los cristianos, pero qué pena me da cómo viven los cristianos. O sea, los mismos cristianos también estamos, ¿no? Equivocados Si me muchas veces. permites, si me permites algo sobre Mahatma Gandhi, ¿no? Mahatma Gandhi, hay una anécdota muy hermosa de lo que tú dices, justamente esa frase me trae a colación esto, y por lo que fue asesinado, ¿no? Él siendo musulmán y viviendo en un país musulmán, él lee a Leo Tolstoy, ¿no? Una famosa obra De la guerra y la de, paz. claro, el reino, así es. Y se basa en el Sermón de la Montaña. Ahí es donde inspira él su rebelión pacífica. O sea, Cristo. Claro. Y su La no mensaje aquí violencia. cuando vino a la tierra, claro, yo te daré mi otra mejilla. Si me quitas la túnica, te daré, te daré la capa, te daré mi túnica. Claro. Fíjate la Bueno, influencia de la palabra, ¿no? claro, así es. Pero Bueno, obviamente eso lo callan, pues no lo dicen, ¿no? no, claro, eso no se dice, pues, igual como ha pasado con otros grandes líderes también que han sido callados, ¿no? Con la violencia para que justamente no se difunda. Al mismo Cristo, ¿no? Empezando por ahí. Lo mataron por intereses políticos más que nada. Eso lo sabemos perfectamente. Y hay muchas personas así que son inmoladas porque dicen la verdad, una verdad incómoda, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Entonces, estaremos más adelante en Encantada otra la idea. entrevista. Reiteramos la forma como usted lo hace tan didáctica, la explicación. Bueno, usted es docente universitario, entonces tiene esa capacidad para explicar y fundamentar el por qué se debe decir no al aborto, porque así es la Iglesia Católica. Este es Radio Voz de Caná para Trujillo, el Perú y el mundo. Muchas gracias y hasta una próxima. Gracias, doctor.